Bueno, cada día que pasa es más evidente el gran problema que tenemos en España con la epidemia, por así decirlo, de la corrupción, ¿no? La corrupción se ha adueñado de la mayoría de las instituciones españolas. A primeros de agosto se conocía que la Unión Europea, el Consejo de Europa, había hecho saber a España que seguía incumpliendo las recomendaciones de luchar contra la corrupción y a pesar de esas advertencias que hacía al Gobierno español desde el año 2019. Y pues la situación es realmente penosa, ¿no? Se puede decir con toda contundencia que la corrupción y la mentira nos gobiernan. Si ampliamos nuestra visión a lo que sabemos de los principales líderes que actualmente gobiernan en los principales países del mundo, los más influyentes de la Tierra, hemos asistido, ¿verdad?, a dos de ellos que están mediando para ver si terminan con la guerra en Ucrania, pues lo cierto es que también es para echarse a llorar y a temblar. Esta semana pasada, del 5 al 15 de agosto, no se ha hecho mucho hincapié en los medios de comunicación, pero en Ginebra se han reunido 180 países, es la tercera vez que se reúnen para abordar un grave problema medioambiental que tenemos en el mundo entero, y es el tema de los plásticos, que están contaminando toda la Tierra, ¿vale? Y precisamente los países que tienen en mano el petróleo, ya sabéis que el plástico viene del petróleo y otros químicos que usan, ¿no?, pues se oponen reiteradamente a poder ganar menos dinero. Obviamente, si que no han llegado a ninguna conclusión, es la tercera vez que se reúnen sin ningún acuerdo. A nivel europeo, el nuevo presupuesto elaborado por la Unión Europea para los próximos 7 años, lo habréis escuchado, recorta el dinero en la agricultura y lo aumenta en armamento. La guerra o la defensa, como se camufla el término, es más importante para el Gobierno europeo es más importante que el fomento y la preservación del alimento para Europa. Y parece que nadie quiera poner o pueda poner remedio a esta situación, ¿no? Incluso volviendo a la realidad de nuestro país, ya cerró el círculo, si vemos cómo funciona la justicia como institución, llegamos a la misma conclusión de que los dos factores mencionados al principio está impregnada nuestra justicia: corrupción y mentira. Con este panorama en mente, vamos a leer el Salmo 82. Salmo 82. Siento haberos dado un rapapolvo en esta mañana, ¿no?, y haber hablado de estas cosas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 82. A primera vista está dividido por un solo Selah. Los Selah, según se dice, pues daban lugar a que solo sonasen los instrumentos, ¿no? Cuando se recitaban los salmos, normalmente iban acompañados de música, y cuando llegaba el Selah, la recitación del salmo se paraba y sonaba solamente la música, ¿no? Bueno, esto como dato interesante. En primer lugar, tenemos mencionado al autor del salmo, Salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un director de coro, era músico, era cantante de la época del rey David. Era de la tribu de Leví.
Los de la tribu de Leví asistían a los sacerdotes, cuidaban del tabernáculo y después del templo, ¿no? Y complementaban, como digo, la labor que hacían los sacerdotes en Israel. Pero hay un dato muy importante acerca de Asaf, que es que además era portavoz de Dios, era profeta, transmitía la palabra de Dios, como hacían normalmente los profetas en el Antiguo Testamento. Y es posible que sus descendientes siguieran con este mismo ministerio, ¿no? Porque es cierto que no hay salmos que ponga que son de los hijos de Asaf, como por ejemplo los hijos de Coré y en otros casos. Todos los que hay de Asaf son de Asaf. Pero hay referencias en los libros de Esdras y Nehemías a los descendientes de Asaf, o sea que seguramente ellos siguieron con este ministerio. Muy bien, pues vamos a leer los 2 primeros versículos. Vamos a ir leyendo el Salmo poco a poco y comentándolo, ¿vale? Leo en la versión textual. Versículos 1 y 2. Dios se levanta en la reunión de los dioses. El medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Es decir, ¿ayudaréis a los malvados? Asaf nos presenta así, de buenas a primeras, una cumbre convocada por Dios mismo. Según hemos leído, se trata de una reunión de dioses que tienen la labor de juzgar y a los cuales Dios mismo se encara porque en su función estos dioses jueces han favorecido injustamente a los malvados, como indica el versículo 2, levantasteis el rostro de los malvados, ¿no? Los favorecéis. Así que de este momento, en esta cumbre, estos dioses jueces son los que son juzgados por Dios mismo, porque habréis notado que Dios les pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Esta escena ha generado mucho debate entre los expositores bíblicos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la identificación tan rara que Asaf hace acerca de los dioses jueces, ¿no? Y sobre todo, como el principal protagonista es Dios mismo, pues se ha supuesto que la escena debe ocurrir en la dimensión espiritual, en el cielo, ¿no? Sin embargo, toda la secuencia, como veremos, es muy terrenal. Pues vamos a ver qué le sigue diciendo Dios a estos dioses jueces. Vamos a leer el versículo 3, los versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al pobre. Rescatad al afligido y al necesitado. Librad de mano del impío. Como vemos, Dios mismo sigue tomando la palabra en esta cumbre, en esta reunión, y acusa a todos estos dioses jueces que están congregados, les acusa de que han usado su influencia, su posición y su autoridad para ensañarse contra los pobres y necesitados de la sociedad, a los que debían defender y hacer justicia. Y en cambio han favorecido al impío y al opresor cuando estaba en su mano, precisamente por su cargo, el poder y la decisión de cambiar esa injusticia y ayudar precisamente al que más lo necesitaba. Qué actual suena todo esto, ¿no? Puesto que es un salmo de Asaf, entendemos que el contexto social era la sociedad, o como referencia tenemos que era la sociedad o la nación de Israel en el tiempo del rey David, o posteriores, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de hace más de 3000 años. Y vemos cómo la corrupción también imperaba en las instituciones de aquella sociedad. ¿De qué forma? Pues los jueces favorecían al malo y al poderoso en detrimento del débil, del huérfano, del afligido y del necesitado. Ya han pasado 3000 años, ¿verdad? Como decía antes.
Y vemos que en España sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y sabemos que en todas las sociedades del mundo ocurre igual. El poderoso es protegido y exaltado. El pobre es explotado y humillado. Lo triste es que pese a esta amonestación de Dios, no hay reacción, porque leemos en el versículo 5 que Dios dice, pero no saben ni quieren entender. Siguen andando en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Unas instituciones injustas que tienen que velar precisamente por el bienestar de toda la ciudadanía, conlleva al deterioro de toda la sociedad. Y como muestra, pues lo podemos comprobar, como decía antes, aquí en España tenemos nuestro país, ¿no? Y vemos pues que la inseguridad que hay, no solo aquí, sino a nivel mundial. Y llegamos a los versículos 6 y 7, que son clave en este salmo. Dios sigue hablando en esta reunión. Y ahora dice, versículo 6, yo dije, dioses sois, y vosotros todos hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Este lenguaje también es el que ha generado que haya controversia, ¿no? Las más importantes sobre la identidad de estos personajes, ¿no? Estos dioses jueces que son convocados por Dios y a los que Dios mismo les acusa de ser jueces injustos y corruptos. Así que vamos a intentar dar un poquito de luz para saber quiénes son estos personajes, ¿no? Lo primero que observamos es que en todo el argumento que Dios usa en su acusación de estos dioses jueces está relacionado con la vida en la tierra. Por lo tanto, es lógico pensar que son seres humanos con un cargo de responsabilidad en la sociedad. Lo segundo que vemos es que hay una encomendación o un propósito directo de Dios mismo a estas personas. Lo hemos leído en el versículo 6. Yo dije, sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Seguro que recordáis que Jesús mismo citó estas palabras exactas a los judíos que en una ocasión lo rodearon para detenerlo y apedrearlo. Vamos a verlos, a ver si el Señor nos da un poquito más de luz. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan 10, 22. Juan 10, 22. Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Versículo 30. Les dice Jesús, entre otras cosas, yo y el Padre somos uno. Los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero Jesús escapó de sus manos. Lo que nos interesa destacar de este pasaje es precisamente la aplicación que Jesús mismo hace del Salmo 82, versículo 6, con esta frase tan enigmática que estamos investigando. Yo dije, dioses sois. Porque nos ayuda a la identificación de quiénes son estos dioses jueces del Salmo. Fijaos que Jesús lo aplica a los judíos que le están intentando matar. Y es interesante recordar que en el Evangelio de Juan, el término los judíos, que han salido, si habéis estado atentos a la lectura, ha salido varias veces esta frase, los judíos, se refiere precisamente a los dirigentes religiosos de la nación de Israel, representados en aquel tiempo por el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 3 grupos de personas: los sacerdotes principales, los ancianos, que eran los representantes más destacados de las principales familias judías, y luego estaban los escribas, los expertos en la ley. Básicamente estos 3 grupos formaban, o el Sanedrín estaba compuesto, mejor dicho, de estos 3 grupos. Y la función que tenía el Sanedrín era precisamente impartir justicia en el pueblo judío. Tanto era así, y el poder que tenían, que, como sabéis, desde su posición habían establecido cantidad de leyes y normas absurdas para toda la vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, llegaba el sábado, el día de reposo, ¿no? Y no es que tú podías salir a hacer footing ese día. ¿Por qué? Porque estaba regulado cuánto podías andar ese día. No podías andar más de lo que estaba establecido por la ley judía. Hasta eso llegaban a controlar, y otras cosas que seguramente recordaréis, ¿no? Así que Jesús mismo confirma que el término dioses jueces se aplica a seres humanos que ejercen esta responsabilidad dentro de la sociedad, la de juzgar o gobernar. De hecho, cuando investigamos en la Escritura, en el contexto bíblico, se aplica a toda persona o grupo de personas que ejercían alguna función de gobierno en la sociedad judía, ya fuese el jefe máximo, el rey, el presidente, los órganos de gobierno de una nación, desde ahí hasta el presidente de una comunidad de vecinos, por poner un ejemplo actual, ¿no? Aunque, bueno, mucho poder no tiene, pero vaya, tiene responsabilidades. En realidad, este dato no solamente lo comunica el Salmo 82. Vamos a ver 2 ejemplos más de la figura de autoridad ostentada por diversos cargos en la sociedad de Israel y que, eso es lo importante, representaban a Dios mismo. Por eso Dios en el Salmo 82 los trata de dioses. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Y versículo 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 1 y versículo 15.
dice Moisés: tomé así de vuestras tribus varones sabios y reconocidos, y los puse por caudillos vuestros, por jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y jefes de decenas, y por procuradores o magistrados de vuestras tribus. Y a esos, vuestros jueces, en aquel tiempo mandé diciendo: escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino extranjero. No hagáis favoritismo en el juicio. Escucharéis tanto al pequeño como al grande. No os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece a Dios. La causa que os sea demasiado difícil, me la traeréis a mí y yo la oiré, dice Moisés. Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Los había guiado durante 40 años por el desierto. Pero en este momento concreto, este momento histórico, ya estaban a punto de pasar a la tierra de Canaán, donde se iban a convertir en un pueblo estable. Ya no iban a viajar nunca más, iban a estar en casas y en un territorio. Pero en este momento histórico en el que estaba hablando Moisés, les vuelve a recordar las instrucciones que había recibido de Dios en el monte Sinaí, 40 años antes, ¿no?, sobre precisamente la organización gubernamental y jurídica que tenían que aplicar en la sociedad israelita y el papel especial de los jueces que, como hemos visto, debían ser imparciales y justos. ¿Por qué? Porque estaban representando a Dios mismo, de tal manera que, como hemos leído en el versículo 17, el juicio pertenece a Dios. Esto es lo que vemos recogido claramente en el Salmo 82. Y como dato curioso, el nombre que Moisés aplica a Dios en Deuteronomio 1:17 es el mismo que Asaf aplica a Dios en el Salmo 81, versículo 1 y versículo 8. El nombre Elohim en su forma plural. Un discurso parecido lo encontramos también en el tiempo de la monarquía en Israel. Vamos a leer en esta ocasión en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19 y versículo 4. Y recordaréis que durante la monarquía en Israel hubo mucha corrupción. Los profetas tenían ahí que denunciar tantas veces a los reyes y a sus ayudantes. Pero aquí tenemos a un rey, el rey Josafat del reino de Judá, que dice lo siguiente, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Y Josafat, el rey Josafat, se quedó en Jerusalén, aunque salía a visitar al pueblo desde Beerseba hasta la serranía de Efraín, para hacerlos volver a Yahvé, Dios de sus padres. Y estableció jueces en cada una de las ciudades fortificadas del territorio de Judá. Y advirtió a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis con autoridad de hombres, sino con la de Yahvé, que estará con vosotros cuando pronunciéis sentencia. Ahora pues el terror de Yahvé sea sobre vosotros. Mirad bien lo que hacéis, porque en Yahvé nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de soborno. Josafat también designó en Jerusalén a algunos levitas y sacerdotes, así como de los cabezas de familias de Israel, para la administración de justicia de Yahvé y para los litigios de los habitantes de Jerusalén. Y les había ordenado diciendo:
proceded en el temor de Yahvé con fidelidad y con corazón íntegro. Cuando vuestros hermanos que habitan en sus ciudades os presenten cualquier litigio por derramamiento de sangre o bien os consulten sobre leyes, preceptos, mandatos o decretos, vosotros los amonestaréis para que no se hagan culpables ante Yahvé y no se derrame la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Si actuáis así, estaréis exentos de culpa. He aquí el sumo sacerdote Amarías presidirá en cualquier asunto de Yahvé, y Zebadías, hijo de Ismael, gobernador de la casa de Judá, en cualquier asunto del rey. Y los levitas actuarán ante vosotros como procuradores, como magistrados. Esforzaos y actuad, y Yahvé esté con el bueno. Fijaos cómo aquí, en un contexto diferente, ya estamos en Israel establecido, en la tierra de Canaán, han pasado años, están los reyes gobernando, aunque se habían dividido en dos reinos, pero encontramos las solemnes palabras sobre el papel de los jueces y de los gobernadores, que también están incluidos. Y hemos leído en el versículo 6 cómo Josafat, el rey, los exhorta: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis con autoridad de hombres, sino con la autoridad de Yahvé, que estará con vosotros cuando pronunciéis sentencia. Estará con vosotros. Esto es lo que vemos en el Salmo 82, versículo 1. ¿Qué hemos leído? ¿Cómo empieza el Salmo? Dios está con vosotros. Dios se levanta en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y en él no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni admisión de soborno. Y es por este motivo por el que en el Salmo 82 y versículo 6, Dios les dice: sois dioses, porque es que me representáis a mí. Tremendo, ¿eh? Sin embargo, hay otro dato interesante cuando el Señor Jesús cita el Salmo 82 y versículo 6. Porque si os habéis fijado, lo enmarca en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y su equivalente. ¿Cuál es el equivalente de la palabra de Dios? La Escritura. El Señor mismo dijo: la Escritura, los libros del Antiguo Testamento en ese contexto, no puede ser quebrantada. Está ahí escrita. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21 y versículo 6, la normativa era una norma, dentro de otras muchas, dentro de la sociedad de Israel, que regulaba los derechos de los esclavos que trabajaban para los amos por dinero, obviamente, y estaba establecido que a los 7 años debían quedar libres. Pero podía ser que el trabajador, en ese caso, dijera: no, yo estoy contento con esta familia, yo quiero servirles constantemente, quiero quedarme con ellos, ¿no? Y entonces leemos en Éxodo capítulo 21, versículo 6, que en ese caso su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con un punzón y le servirá como esclavo para siempre. La palabra jueces aquí, en el texto hebreo, es Elohim, uno de los nombres de Dios, el que sale en el Salmo 82, como hemos dicho antes. De hecho, empieza así: Elohim se levanta o está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses Elohim juzga. Salmo 82, 1. Y lo mismo podemos encontrar en Éxodo capítulo 22, vamos a verlo, porque es interesante. Éxodo capítulo 22, versículos 8 y
9. Éxodo 22, 8, 9. Aquí se regula cómo los jueces debían actuar en caso de un robo en la sociedad israelita, obviamente. Éxodo 22, 8. Pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante Elohim, ante el juez, ante los jueces, ¿vale? En hebreo es Elohim, jurando si ha metido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea de buey, de asno, de oveja, de vestido o cualquier pérdida en la que se diga esto es así, el asunto de ambos será llevado ante los jueces, ante Elohim. Y aquel a quien Elohim, jueces, el juez, declare culpable, pagará el doble a su prójimo. O sea que es cierto lo que el Señor Jesús decía, que en la Escritura se llama dioses a los jueces y gobernadores, que tenían precisamente esa capacidad y esa autoridad de impartir justicia, en este caso en la sociedad israelita. La Escritura dice la verdad, no puede ser quebrantada porque es la palabra de Dios. Pero volvamos a nuestro Salmo 82, porque lo tenemos que acabar. Dicen los expertos que en hebreo la escena del Salmo 82 está expuesta como una evaluación continua por parte de Dios en relación a las decisiones que toman los jueces y gobernadores del mundo en realidad. Y efectivamente lo vemos confirmado por las lecturas que hemos hecho, ¿no? Yahvé estará con vosotros cuando pronunciéis sentencia. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 7 del Salmo 82, ya lo habíamos leído antes, en esta escena es Dios quien está juzgando a los jueces y quien, en este caso, dicta sentencia sobre los jueces y gobernadores corruptos. Y hemos leído en el versículo 7 que les dice, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes corruptos, caeréis. Es decir, que Dios mismo les efectúa una degradación pública. De su papel de dioses serán degradados a simples hombres mortales, pudiendo tener el honor y el reconocimiento de su papel divino por parte del jefe de jefes, serán señalados y degradados públicamente por Dios mismo. Y es entonces cuando llegamos al último versículo, donde Asaf dice, Salmo 82, versículo 8, levántate, oh Elohim, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones, no solamente de Israel, de todas las naciones. Y cuando llegamos a esta escena final de este salmo, descubrimos que en realidad esta escena todavía no se ha producido. Como ocurre tantas veces en la Biblia, en realidad es un anuncio previo, un tráiler, ¿no? Una sinopsis de lo que pasará un día futuro, cuando efectivamente Dios se levantará de su trono para juzgar la tierra entera. Y en ese juicio convocará a los jueces y a todos los seres humanos, porque Dios es el dueño de todos los seres humanos, de todas las naciones. Y sabemos quién en realidad hará ese juicio. ¿Quién será el que se levante ese día y reúna y haga una convocatoria para juzgar? Será el hombre Jesús quien lo haga. Ya que una de las maneras en la que se le designa en el libro del Apocalipsis es
¿Quién es Jesús en Apocalipsis? El soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los que gobiernan, el jefe de jefes. Pero todo esto también nos ayuda, estoy terminando ya, a entender otros pasajes que quedan ahí y que el medio digamos, del contexto que os presentaba al principio, pues queda un poco como que no hay que hacerlo caso, ¿no? Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13, y versículo 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, 1. Toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes. Y el que gobernaba era Nerón, estaba en Roma. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Lo triste es que esto no llega a ser así en nuestras autoridades, ¿no? Por tanto, es necesario ser dóciles, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia delante del Señor. Y también por esto pagáis impuestos. Esto no nos gusta, ¿verdad? Porque son servidores de Dios, que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Aunque sea injusto a veces, ¿no? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Una vez prediqué sobre esto y dije que nosotros los cristianos no pagamos impuestos, ofrendamos a Dios. Los impuestos son ofrendas a Dios. ¿Por qué? Pues Pablo lo ha repetido 3 veces, porque son servidores de Dios los gobernantes, los gobiernos, las instituciones. Son servidores de Dios. Ojalá tuvieran esta visión, ¿no? Y fueran así. Bueno, esta es la visión de Dios. ¿Cómo ve Dios la autoridad? Tito 3:1. Tito 3:1 y 2. Otra vez, Pablo, recuérdales que sean dóciles a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda obra buena, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanas y hermanos, todos estos textos, todo lo que hemos visto hoy, nos debe ayudar a los creyentes a tener la perspectiva de Dios sobre la autoridad y sobre los gobernantes, ¿no? Y que Dios se entera de todo lo que pasa, porque los gobernantes tienen la autoridad de Dios, ¿no? Y un día les va a pedir cuentas. Y en nuestras conversaciones, porque muchas veces, ¿no?, cuando vas a comprar el pan o en el mercado, pues sale el tema de la corrupción, ¿no? Que podamos decir, Dios va a pedir cuenta a todos estos
chorizos, ministros, las instituciones, ¿no? A ver si me van a meter ahora a mí en prisión. Porque roban y porque hacen injusticia en sus gobiernos. Deberían tener el temor de Dios en el desarrollo de sus funciones. Y no os preocupéis, hermana y hermano, porque un día el Salmo 82 completamente se cumplirá cuando el Señor Jesús vuelva a hacer justicia en la tierra y en los jueces. Así que esa es nuestra esperanza. Vamos ahora al partimiento del pan.